Hola, buenas noches. La semana política en el mundo reúne dos mujeres que representan la contracara. Cada una es exactamente las antípodas de la otra. Una es Dina Boluarte, la presidenta de Perú, aferrándose al poder a pesar de que a esta altura suma más de medio centenar de muertos, ese aferrarse al cargo de presidenta. Otra es Jacinda Ardern, la primer ministra de Nueva Zelanda, que sorprende no solo a los neozelandeses, sino al mundo, porque había cobrado notoriedad mundial la primer ministra neozelandesa y sorprende y genera perplejidad al anunciar que renuncia a su cargo, que va a dejar el poder. Una se aferra al poder a pesar de los muertos que eso viene acumulando, la otra deja el poder cuando no hay razones objetivas y la que ella argumenta es: siento que ya no tengo energía para afrontar esta responsabilidad. La una es la contracara absoluta de la otra. Dina Boluarte llegó al poder por un partido de izquierda, de matriz marxista, el Partido Perú Libre, un partido creado y liderado por Vladimir Cerrón, ex gobernador del departamento de Junín, juzgado y condenado por casos de corrupción. Esta mujer llegó al poder de manera legítima, ganó una elección como candidata a vicepresidenta en la fórmula que encabezaba Pedro Castillo, pero perdió esa legitimidad en lo que a respaldo popular se refiere cuando asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo. Institucionalmente es legítimo su poder, institucionalmente. Ella era la vicepresidenta, el Congreso destituye al presidente, ella asume ese cargo, porque es la que está en la línea sucesora. Institucionalmente hay legitimidad, pero en la sociedad no tiene esa legitimidad. ¿Por qué? Porque si bien hay razones para pensar que había rasgos de golpe de Estado en la medida que había tomado Pedro Castillo, por entonces presidente, para disolver el Congreso, también está viciado el impeachment, el proceso de destitución que le instruyó el Congreso horas después de que Pedro Castillo hubiera intentado disolver el Congreso. Hay vicios de nulidad en ese proceso por el cual se destituyó a Pedro Castillo, se lo detuvo y se lo tiene en una celda, en una prisión, porque ni siquiera tuvo el derecho a defenderse. En ese proceso de impeachment que en Perú, por artículo constitucional, se llama proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Por lo tanto, es un gobierno que nace débil el que encabeza Dina Boluarte. Y como los estallidos de protesta se iniciaron casi inmediatamente, fueron creciendo, se multiplicaron por todo el espacio territorial, creo que de Dina Boluarte lo que se esperaba era un paso al costado. No ella sola, ¿no? Haber por lo menos propuesto renunciar ella, convocando inmediatas elecciones presidenciales y pidiendo la disolución del Congreso, que también tiene una inmensa responsabilidad en este desastre que está viviendo el Perú. En lugar de eso, lo que hizo Dina Boluarte fue ordenar feroces represiones a esas protestas que siguen estallando y que se sostienen con el correr de los días y de la semana, y que esta semana, este jueves, tuvieron el pico en lo que se llamó la toma de Lima o la marcha de los Cuatro Suyos. La marcha de los Cuatro Suyos alude a los 4 puntos cardinales del imperio inca. Bueno, mientras Dina Boluarte se aferra al poder y se mantiene en él mediante la represión, con ya más de medio centenar de muertos, Jacinda Ardern,
la primer ministra de Nueva Zelanda aparece de buenas a primeras y dice que va a dejar el cargo de primera ministra, que no se va a presentar a nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque siente que ya no tiene energía para mantener esa responsabilidad y porque siente deseos de pasar más tiempo con su hijita. Entre las tantas particularidades que le dieron visibilidad en el mundo a Jacinda Ardern está el haber sido madre ocupando el cargo de primera ministra. No hay muchos casos en el mundo. Que yo recuerde está el de la ex y asesinada primer ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, que fue madre siendo jefa del gobierno de aquel país centroasiático. Bueno, y el siguiente es el de Jacinda Ardern. Nueva Zelanda es, desde mi punto de vista, un modelo de país en cuanto a la racionalidad de su democracia, la racionalidad de su economía, la racionalidad de sus leyes y de su sociedad. Pero es un país pequeño, insular, está frente a Australia. Nueva Zelanda, a pesar de ser un país desarrollado, a pesar de ser una democracia modelo en el mundo, a pesar de ser un país con una economía vigorosa y con una estructura social envidiable, es un país de perfil bajo. Y sus líderes, sus gobernantes, nunca son notables en el mundo, siempre más bien pasan desapercibidos. No fue el caso de Jacinda Ardern, pero no porque fuese alguien con esas ansias de estrellato a lo Donald Trump, por ejemplo, para poner el ejemplo más exagerado, más paradigmático, más caricaturesco. No, por otra serie de razones. Primero porque llegó al cargo de primer ministro teniendo solo 37 años. Fue la primer ministra más joven de la historia de Nueva Zelanda y en ese momento era uno de los gobernantes más jóvenes en el mundo entero. Segundo, también le dio visibilidad, el mundo se volvió a asomar a ella cuando fue madre, ocupando el cargo de primer ministra. Luego, cuando tuvo actitudes que mostraron una grandeza humana, deslumbrante en ella. Fue el caso, por ejemplo, cuando se produjeron los atentados en Christchurch. Christchurch es una ciudad neozelandesa, ahí está el equipo Crusaders, que desde mi punto de vista es uno de los mejores equipos de rugby del mundo, si no el mejor. Bueno, en Christchurch, hace algunos años, hubo un doble atentado. Un supremacista blanco fue a 2 mezquitas y masacró, dejó más de medio centenar de muertos, ¿no? Mató musulmanes. Bueno, la actitud de Hannah Ardern, a renglón seguido, deslumbró no solo a los neozelandeses, sino al mundo. Mostró una compasión, mostró una humanidad, mostró un nivel de empatía. Cuando los ultraconservadores, donde hay muchos que son xenófobos e islamófobos, pero están en contra de que vengan los inmigrantes, de que el país se llene de extranjeros, empezaron a atacarla, la respuesta de ella fue una frase cortita, brevísima y a la vez inmensa. Ellos son nosotros. Una frase inmensa. Ellos son nosotros, dijo la primer ministra neozelandesa. Y después le tocó afrontar otras tragedias, algunas naturales, como el caso del volcán en White Island, que fue trágico esa erupción. Para los ultraconservadores, que siempre la odiaron porque ella es de centroizquierda, porque es una impulsora del matrimonio igualitario, de la interrupción voluntaria del embarazo, porque es feminista, para los ultraconservadores que siempre sintieron por ella aborrecimiento, el momento clave de lanzar la ofensiva contra ella fue por su política antipandemia. Sí, está bien, puede tener aspectos cuestionables. Hubo un plan de vacunación, si se quiere, por demás agresivo. Los infectólogos neozelandeses le recomendaban cerrar
la isla, aislaban, confiaban en poder erradicar totalmente el virus en la isla y hubo una presión muy fuerte para que la sociedad se vacunara, pero describirla como totalitaria. Para mí, la pandemia de COVID es un caso muy excepcional y hay que manejarlo con mucho cuidado. Jacinda Ardern no es de las personas que puedan haber tenido una intención autoritaria, por ejemplo, en ese cuestionado plan de vacunación. En el caso de China y Xi Jinping, a mí me parece indudable que el rigor de la política antipandemia tenía que ver con experimentar una forma de control total sobre la sociedad, pero ese no es el caso de Nueva Zelanda. Todo, desde mi punto de vista, que confieso que la admiro desde hace mucho, me parece sorprendente. Se crió en su familia era de la fe mormona, fe a la que abandonó siendo adolescente, porque le molestaba la aversión que esa fe, que esa religión tiene a los homosexuales. Así lo sintió ella y por eso se apartó, siendo una adolescente. Luego de egresar en la universidad se formó trabajando en los equipos de Tony Blair, ¿no? Los equipos del New Labour, ¿no? Los que hacían la tercera vía en aquella Gran Bretaña. Luego llega a Nueva Zelanda y revierte la caída de su partido, el Partido Laborista, que estaba sumamente debilitado, que no podía ganarle una elección desde hacía tiempo al Partido Conservador. Andrew Little fue el último líder que terminó debilitando mucho el partido. Ella lo revirtió, logró ganar la elección en una alianza con los ecologistas y con un partido de centro, incluso centro-derecha, ¿no? El Partido Nacionalista. Y luego, a la reelección, la obtuvo con un resultado histórico. Ahora las encuestas muestran que no está en su mejor momento, la pandemia debilitó mucho la economía, los conservadores y los ultraconservadores arreciaron contra ella. No obstante, de acá a octubre, que son las próximas elecciones, tiene muchas chances de revertir la situación y de ganar. No está débil, es una celebridad mundial y tiene una celebridad no buscada, sino legítimamente conquistada. Y sin embargo, dejó el poder, diciendo que siente que ya no tiene energía para esta responsabilidad. Hay algunos casos en el mundo que muestran grandeza humana en esos pasos al costado. La tendencia natural, el instinto del político es aferrarse al poder. Más mediocres son, más autoritarios son, más se aferran al poder. Pero están esos casos de grandeza. George Washington, uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos, al que por aclamación le pedían un tercer mandato y dijo, no, un tercer mandato es monarquía. Una frase de una fundacional en la democracia estadounidense. Mandela, un solo mandato, y se quiso ir a su casa, un solo mandato. Tenía votos hasta en la minoría africana, hasta en la minoría blanca lo votaban a Mandela. Era absoluto el apoyo de la población que tenía. Un solo mandato y quiso irse a su casa. A ese paso al costado lo dan los gigantes. Hay que ser muy grande, incluso humanamente. Mandela era grande humanamente, intelectualmente, lo mismo Washington, y hay otros casos en el mundo. Bueno, yo creo que Ardern no es una fundadora de la democracia, como sí Mandela, al haber vencido el apartheid, como sí Washington en los Estados Unidos. No es el caso de Ardern. La democracia neozelandesa existe desde antes que ella y es modélica desde antes que ella. Pero ella la enriqueció. ¿Y sabe qué? Siento yo, enriqueció la política en el mundo. La política en la que prima la mediocridad, bueno, de repente genera estos liderazgos que es como que la redimen de esa mediocridad, de ese autoritarismo. En síntesis, yo diría que la compasión, el diálogo y la amabilidad fueron los rasgos con los que gobernó Jacinda Ardern.
Por eso es la contracara de la mujer que se aferra al poder, a pesar de que eso cada vez cuesta más muertes. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.